Bien, buenos días y bienvenidos a esta semana teológica que se inicia en el día de hoy. Ante todo, quisiera agradecerles su presencia en este día. Como saben, lamentablemente en los últimos 2 años hemos asistido a unas semanas teológicas de modo remoto, online. Se trató de una modalidad nueva, interesante, pero realmente deseábamos, al menos nosotros aquí en el ITER, deseábamos nuevamente vernos las caras. Y qué más propicio que para este reencuentro que hablar del tema de la sinodalidad. La sinodalidad, como saben ustedes, no es un tema nuevo. Tampoco es una palabra de moda, aunque puede convertirse en palabra de moda. Basta acercarse al documento de la Comisión Teológica Internacional para darnos cuenta que estamos ante un eje axial de la vida de la Iglesia. El documento de la Convención se remonta al mismo Antiguo Testamento para mostrar lo vital del término para la comprensión de la vida eclesial en el siglo XXI. No emprendemos un camino desde cero, sino que estamos en camino. Nuestra intención es iluminar desde un ejercicio sinodal. Los profesores, nuestros profesores, los ponentes que aquí estarán, además de hacerlo, caminan junto a comunidades y juntos van diseñando una eclesialidad adaptada a los tiempos y a la realidad que nos toca vivir. De hecho, el ITER es en la actualidad un ejercicio, incluso podríamos decir, un laboratorio de sinodalidad. Laboratorio en la que todos hemos aprendido a no cuidar solo nuestro propio conuco, sino en unir nuestras tierras para construir una pequeña hacienda, pero que sea en provecho de todos. La sinodalidad no se hace desde el revanchismo. No hemos venido aquí a discutir sobre poder. La sinodalidad solo es posible desde el amor. Quienes han experimentado la belleza del caminar juntos son aquellos que piden a gritos una iglesia más fraterna y menos centrada en burocracias estériles que terminan reclamando cuotas de poder. Esa fue la experiencia de los discípulos de Emaús, cuando les empezó a arder el corazón mientras caminaban, al punto que llegados al lugar de su destino, no resistieron y volvieron a la comunidad a contar lo hermoso que les había pasado en el camino. Esa fue también la experiencia de Pedro, Santiago y Juan, quienes tuvieron que emprender juntos, junto a Jesús, el camino desde el monte Tabor hasta el monte de los Olivos, para luego encontrarlo en Jerusalén y así poder entender lo que realmente habían contemplado en la cima del Tabor. En el camino se obtienen respuestas. Nos topamos con gente maltrecha e incapaces de caminar solos que debemos transportar en camilla. Y nos encontramos también con aquellos que han decidido no caminar. A nosotros nos toca no desfallecer, ser andariegos y compañeros de camino, sea cuando el sol calienta o cuando la tormenta se desata. Gracias por su presencia y disfruten de ese caminar juntos en esta semana de reflexión teológica. Muy buenos días a todos. Para comenzar este camino que vamos a hacer en estos días de reflexión sobre el tema de la sinodalidad, pues quisiera presentarles el primer paso que vamos a dar hoy. Hoy esta jornada está dedicada al tema del estado de la cuestión. En otras palabras, ¿dónde estamos? ¿Qué camino ya hemos hecho? Y en las demás ponencias y reflexiones que hagamos, pues se nos irán abriendo otras dimensiones de este
de la sinodalidad. Y hoy vamos a tener dos ponencias, una dedicada al tema más local, la sinodalidad y el concilio plenario, la sinodalidad en Venezuela, y una segunda ponencia que nos abre un poquito más el horizonte al ámbito latinoamericano. La primera la va a tener el padre Manuel Antonio Teixeira Sequeira y la segunda el padre Pedro Rigo. Voy a hacer una breve síntesis curricular del padre Manuel Antonio Teixeira, que nos va a dirigir su primera ponencia. El padre Manuel Antonio Teixeira es teoniano venezolano, realizó sus estudios de bachillerato teológico en el ITER y su licencia y doctorado en la Universidad Pontificia Gregoriana. Desde el año 2009 es profesor del ITER. Asumió el cargo de vicerrector en el año 2012, cargo que ejerció hasta finales del 2021, asumiendo en el 2019 de modo interino la dirección del ITER. En diciembre del 2021, la Congregación de la Educación Católica lo nombra director del ITER y a inicios del mes de febrero del 2022, es decir, hace apenas unos días, se juramentó ante el Consejo Superior del ITER. Ha participado como profesor invitado del doctorado en Teología de la Universidad Javeriana y de la Maestría de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Confiesa que le gusta la teología y la estudia y la escribe sobre ella con pasión. Aquí estoy de nuevo. Bien, yo hablaré sobre todo la sinodalidad en el contexto venezolano y haré un énfasis en la sinodalidad en el concilio plenario de Venezuela. Punto 1. Una institución golpeada y cerrada a la escucha. Maurice Merleau-Ponty, en su libro Fenomenología de la Percepción, cuando habla del lenguaje y del sentido, en su capítulo dedicado al cuerpo, dice lo siguiente: el vínculo entre la palabra y su sentido vivo no es un vínculo externo de asociación. El sentido habita en la palabra y el lenguaje no es un accesorio externo de los procesos intelectuales, sino expresa pensamientos que expresa el lenguaje, presenta, o más bien es la posición del sujeto en el mundo de los significados. Fin de la cita. La cita elegida para el inicio de esta presentación no es un acaso. La percepción de la fe por parte de la institución eclesial y de los laicos que identifican la fe con los modos de la institucionalidad han marcado y todavía marcan un estilo de eclesialidad en nuestro país. No es un acaso que la piedad popular sea vista por la iglesia institucional con cierto estupor, ya que si por un lado es religiosa y contiene elementos de doctrina católica, por otro lado no forma parte de la propuesta institucional de la iglesia, por lo que a la hora de juzgar los procesos de fe que acontecen en los sectores populares, nos encontramos que aunque no hay un rechazo a estas manifestaciones de fe, se muestra, sin embargo, cierta inconformidad con ellas. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la institución eclesiástica en Venezuela sufrió con persecución externa y con luchas internas. Basta recordar la expulsión del obispo Monseñor Guevara y Lira, la del sacerdote, gran amigo de Guzmán Blanco, que fue el que expulsó a Monseñor Guevara y Lira, Baral, que por no haber aceptado el arzobispado ofrecido por Guzmán Blanco, lo expulsó. O recordar también los cierres de los seminarios en Venezuela,
Junto a esto, habría que hablar de lo que quizá causó mayor sufrimiento, como dentro del clero los deseos de poder, entre ellos, quienes confabulaban unos contra otros para obtener espacios de poder. Con un clero tan golpeado, tanto moral como políticamente, resulta sorprendente que la fe no se haya apagado en Venezuela. Cuando uno ve la historia de la institucionalidad eclesiástica y ve el sufrimiento de la institucionalidad eclesiástica, bien sea por elementos externos de persecución o elementos internos de baja preparación, pero sobre todo de envidias entre el clero, uno dice, ¿cómo es posible que haya fe todavía en este país? En este sentido, estoy convencido que si la fe se mantuvo en Venezuela, fue en gran medida gracias a la fidelidad de muchos laicos que, sin ser personas de letras, buscaron modos propios de vivir. Lamentablemente no fue sino hasta muy reciente que algunos prelados de la institución eclesiástica reconocieron en la fe popular elementos que han sido decisivos en el mantenimiento de la fe. Sin embargo, otros muchos siguen valorando de modo ambiguo la fe del pueblo. Por eso continuamente se intenta corregir y corregir y corregir, pero no se intenta entender o vivir esa fe. Un ejemplo de ello es el juicio, por ejemplo, que hace el historiador Lucas Guillermo Castillo Lara, este es hermano del fallecido cardenal José Castillo Lara, quien al describir el estado de la institución eclesial en el pasaje entre el siglo XIX y el XX, reconoce que, aunque, cito, la fe conservaba en la mayor parte de los fieles, su práctica no coincidía en general con los principios. La actividad religiosa de ese pueblo se teñía de prácticas heterodoxas y se llenaba de un cierto indiferentismo para defender sus creencias y principios. Un ejemplo
sobre Monseñor Sendrea.
de ejercer su ministerio. En 1909 se decía que su labor episcopal se había reducido a ordenaciones sacerdotales recaídas en su mayoría en individuos incompetentes, casi todos llegados de otros lugares, sin buenas recomendaciones de sus respectivos prelados, a ejercer influencias sociales que le den prestigios personal, sin cuidarse del provecho religioso, a inmiscuirse privadamente en los asuntos civiles y no buscar ningún beneficio para la Iglesia. Fe porque cree en Jesús y que desde hace mucho tiempo tiene en sí todos los elementos necesarios que es preciso reconocer si queremos realmente crecer como iglesia. Esto mismo lo reconoció el Concilio Plenario, aunque hay que decir que la Iglesia es constitucional, no se ha hecho todavía cargo de lo que ellos mismos reconocieron, pues muchas de sus propuestas siguen siendo de fondo el modelo relacional de una iglesia docente y discente. El hecho que los miembros del concilio reconozcan que el catolicismo popular ha sido una importante reserva de fe, de ética, de moral transmitida a las diversas generaciones y muchas veces lo único que ha mantenido la fe de las poblaciones enteras, esto lo dice en el documento sobre el laicado del Concilio Plenario de Venezuela, es elocuente, pero en vez de animar a caminar desde esta fe vivida con la gente, terminan por no acogerla del todo y se excusan
de tal hecho diciendo que, y cito, y esto está otra vez en el documento del laicado, en la mayoría de ellos se vive la piedad, es verdad, pero si la vivencia de una espiritualidad laical que les haga actuar como hijos de Dios, al punto que llegan a afirmar que a menudo se da cierta incoherencia entre la fe y la vida en el pueblo fiel venezolano. Es claro que estas incoherencias internas muestran la diversidad de visiones en tensión presentes en el concilio plenario. Lo positivo es que al menos hay un primer indicio de que la fe en Venezuela ha sido sostenida por mujeres populares creyentes que han asumido la gran tarea de la evangelización. Debemos reconocer una madurez en la fe gestada entre los. La Conferencia Episcopal Venezolana aprueba la celebración de un concilio plenario en Venezuela. Habían pasado ya 30 años del inicio del Concilio Vaticano II, cuando los prelados de la Iglesia Católica Venezolana decidieron revisarse y poner en cuestión el modo como ellos mismos conducían la Iglesia. Hay que tener en cuenta que cuando se convoca el concilio plenario, la mayoría de los obispos venezolanos se había formado en tiempos del Concilio Vaticano II, o sea, ya había habido una renovación episcopal, ya los obispos, casi todos, eran del Concilio Vaticano II. Que pudieran dar al concilio, todos pensaban que este había sido importante y que era hora de hacer un examen de conciencia del modo como se estaba conduciendo la iglesia en el país. Según Monseñor Ovidio, cito, el concilio plenario ha sido sin duda el encuentro reflexivo y operativo más importante de la iglesia en sus 500 años de vida en Venezuela. Fin de la cita. En el background del concilio plenario están las conferencias de Medellín, Puebla y Santo Domingo. Monseñor Ovidio cree que la creciente participación del episcopado venezolano en estas asambleas fue determinante a la hora de convocar el concilio. Los trabajos del concilio comenzaron con la preparación de un cuestionario y la puesta en marcha de una consulta que se inició el 3 de mayo de 1998. Los esfuerzos que se hicieron para que los creyentes se involucraran en las respuestas dice, el fracaso del momento preparatorio no significó, sin embargo, el fracaso anticipado del concilio. El mismo concilio cuando, en el seno mismo del concilio, los obispos aceptaron escuchar, accediendo a que todos sus miembros pudieran opinar de modo abierto y libre. He aquí una diferencia respecto al periodo de consulta. Cuando se hace una consulta, la pregunta limita el tema, la perspectiva y no toma en cuenta el interés del preguntado. El hecho de que en el seno del concilio los laicos pudieran expresarse abiertamente, es decir, sin la limitante de una pregunta, ayudó significativamente a que los temas fueran tratados con libertad y desde puntos de vista nuevos. No olvidemos que el concilio plenario congregó a unas 286 personas como miembros, de los cuales solo 45 eran obispos en ejercicio y 13 estaban jubilados. De este número, 70 eran laicos y 60 eran mujeres. Solo las mujeres eran más que los obispos, lo cual era ya un hecho significativo. El que todos participaran en condición de igualdad en las mesas de trabajo y en las asambleas marcó la sinodalidad del evento. Pedro Trigo insiste en estos aspectos, que este aspecto posibilitó la sinodalidad del concilio. Y cito en distintos lugares lo que él dice. Lo más hermoso que podemos decir de esta primera semana conciliar es que aconteció. Se llegó a una comunicación personal en la que estuvo por medio el Espíritu de Jesucristo. En otro lugar, vuelve a decir, más que la primera sesión,
Fue un verdadero encuentro entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Cuando nos comunicamos desde nuestro ser cristiano, todos quedamos edificados. Aparece la verdadera libertad espiritual para decir lo que se tiene dentro y con la carga emocional que se lleva. En otro lugar, sigue diciendo, ante todo queremos expresar que el concilio aconteció más todavía que las otras dos sesiones precedentes. Estaban ya en la tercera sesión. Se mantuvo el espíritu conciliar que se había logrado en ellas. Fue un encuentro de fe de cristianos en que cada quien dio lo mejor de sí. En la cuarta sesión, ¿qué dice Pedro? No aconteció el concilio. Esta experiencia negativa no se volvió a repetir. Y en la quinta sesión, los participantes votan, o sea, fue tan buena, que votaron para que se repitiera esta experiencia. Nuestros corazones ardían en las sesiones, tan apretadas y trabajosas del concilio, porque el Espíritu del Señor nos estuvo conduciendo y nos dejamos conducir. Hubo, sin embargo, un punto débil, que es quizá nuestro talón de Aquiles en la previa de una preparación, la falta de una preparación previa de los secretarios para que recogieran con amplitud lo que la asamblea proponía y la ausencia de peritos que ayudaran a sintetizar el trabajo de los grupos. Este problema fue común en todas las sesiones del concilio. De hecho, Pedro dice lo siguiente: el problema más decisivo es el tiempo tan corto de cada sesión, que no da para estudiar seriamente los documentos, para reescribirlos, para volverlos a discutir, para elaborar las enmiendas y discutirlas en el aula hasta aprobarlos. Es de destacar, a favor de la sinodalidad del concilio, el hecho de que para la aprobación de los documentos se hicieran dos votaciones. La primera votación involucraba a todos los miembros del concilio y la votación segunda era la de los obispos, o sea, la que realmente aprobaba los documentos. Pero esta votación segunda debía respetar lo que la mayoría de la asamblea había decidido en la votación primera. Este hecho es trascendente y es un modo concreto de ejercicio sinodal. Es curioso que este es uno de los aspectos que se está discutiendo en el sínodo alemán en curso. Es decir, eso de que pudieran participar todos y votar todos es el aspecto más importante que está discutiendo el sínodo de Alemania, que está en este momento en curso. Hay una diferencia entre lo que está pasando en Alemania y después lo que pasó en Venezuela. Es que para ellos quieren que la sinodalidad sea abierta, o sea, que en los sínodos puedan participar los laicos, pero que esta realidad de que ellos participen y tengan voz y voto sea estructural. En nuestro caso, bueno, fue circunstancial, fue para ese momento. O sea, si en otro momento se hiciera un sínodo provincial en Venezuela, habría que discutir y habría que aprobar nuevamente que los laicos pudieran tener voz y voto, aunque ese voto no fuera deliberativo, pero al menos sí como que orientativo para los hijos. Algunas pistas de sinodalidad en los documentos del Concilio Plenario. Comencé mi exposición, o comencé el punto anterior hablando de un evento que está más allá de haber sido, hablando de un evento que más allá de haber sido el milagro que llevó a los altares al beato José Gregorio, mostraba un dinamismo propio en el seno de la Iglesia que no estaba necesariamente atado a la institucionalidad de Cristo. Este dinamismo de la fe en la vida del pueblo
es reconocido precisamente en el concilio plenario. Este hecho supuso, sin duda, un crecimiento al interior del episcopado, ya que tal reconocimiento significó un ponerse a caminar con aquellos que ya llevaban camino andado. Es decir, los obispos se ponen a caminar, pero tienen que reconocer que no es que ellos llevaban el camino andado y los demás se ponían a su ritmo y a su paso, caminaban el trecho que ellos estaban caminando. No, ellos tuvieron que caminar con los otros y reconocer que ellos ya tenían más camino andado que ellos mismos. De hecho, dice, cito, el surgimiento de pequeñas comunidades cristianas es un hecho creciente en nuestra realidad eclesial. En ella se plantea una nueva forma de relación interpersonal. Estas comunidades presentes en los sectores más alejados o pobres expresan la alegría del pueblo sencillo de ser y formar iglesia. En ella se ha difundido la catequesis familiar y la educación de fe de los familiares. Una comunidad es sinodal cuando en su seno sabe reconocer que en muchas personas hay ya un camino recorrido. Para que esto acontezca es preciso tener en cuenta que las comunidades se conforman con las personas que están, en la que cada uno aporta lo suyo desde la autenticidad de su vida para que todos puedan crecer. Las comunidades ideales que tienen ya modos de vida establecidos, en la que las personas deben conformarse a estructuras, terminan por no escuchar la pluralidad de las voces y respetar la vida de cada uno. Por lo tanto, las comunidades ideales no suelen ser sinodales. Así como se ha reconocido el crecimiento de comunidades eclesiales, también hay que reconocer que hubo cierto escepticismo y pocas ganas de crecer y de aprender con la religiosidad popular. Todavía hoy día muchos miembros del clero, como muchas personas comprometidas en acciones pastorales concretas, dudan e incluso rechazan ciertos procesos de fe por considerarlos inmaduros o supersticiosos. Cito esto del concilio plenario. Hay agentes pastorales que rechazan la religiosidad popular. Se le considera como algo superficial y hasta contrapuesto. El mismo concilio es en sí ambiguo en cuanto a su valoración, pues por un lado denuncia que agentes pastorales la rechazan y por otro lado ella misma justifica este rechazo, lo cual denota que en parte de los miembros del concilio hay una incomprensión de la cual se excusan a afirmar. Sí, esta religiosidad está acompañada por no pocas debilidades contrarias a la fe cristiana. Tendencias mágicas, superstición, prácticas esotéricas, horóscopos. Además, se comprueba en muchas expresiones de religiosidad poco compromiso social, escasa formación religiosa, insuficiente valoración de la Biblia. Fin de la cita. No es fácil reconocer la fe del hermano, sobre todo cuando no se asemeja a las escrituras eclesiásticas tradicionales. De allí que, tal como hoy día lo pide Francisco en algunos de sus documentos, es necesario emprender siempre de nuevo un camino de conversión. De ello es consciente el Concilio Plenario de Venezuela, fue consciente. Por ello, invitaba a una conversión eclesiológica que conllevase la superación de un modo de comprender y de actuar. Esta cita es propia del Concilio. La conversión eclesiológica y pastoral no es un proceso que acontece de forma automática, pues para ello es preciso dejar atrás toda una cultura eclesial que tiene su origen en 1687 con las sinodales de Santiago de León de Caracas. Sabemos que ya que la obligación de hacer concilios provinciales o locales fue discutida e incluso aprobada en el Concilio de Trento. En efecto, el 3 de septiembre de 1563 se introduce como punto de discusión en el Concilio de Trento la necesidad de celebrar anualmente sínodos diocesanos. También los pastores de parroquias estaban obligados a predicar a sus feligreses, y si no estaban capacitados, debían buscar a alguien que les asistiera en ese servicio. Los metropolitanos debían convocar sínodos provinciales cada 3 años. Carlos Borromeo, que participó en el Concilio de Trento, cardenal de Milán, arzobispo de Milán, se tomó en serio todas estas sugerencias y durante su episcopado celebró varios sínodos diocesanos y varios sínodos provinciales. En Venezuela, el obispo de Caracas, Diego de Baños y Sotomayor,
convocó en 1687 el Sínodo Diocesano de Santiago de León de Caracas. El sínodo, más que un acontecimiento, fue la publicación de una serie de normas que regulaban la institución eclesial. Estas sinodales serán luego ratificadas por el señor Diego Antonio Díez Madroñero y se mantendrá en vigencia hasta 1904. O sea, cuando nosotros no entendemos qué pasa, o sea, por qué la institución eclesial es así, pues habría que entender de dónde viene nuestra forma de ser. Y viene, bueno, desde la colonia. En sus regulaciones, el sínodo fijó un distanciamiento entre la jerarquía y los laicos. Distancia que si bien debió ser superada por la abolición de los sinodales en 1904, continuó estando vigente en el inconsciente del pueblo venezolano. Allí quedaba claro que solo la jerarquía en sus múltiples funciones y solo después de haber hecho profesión de fe delante del obispo en la catedral, podían opinar en cuestiones de fe. Los demás no tenían derecho a opinar. Por eso ordenan que, cito, ninguna persona lega se entremeta a mover cuestiones, dudas ni disputas en cosas tocantes a la fe, sino que en ella tengan, crean y confiesen lo que tiene, cree y confiesa la Santa Iglesia Católica Romana, sobre la que procederemos según dispuesto en derecho. Visto el modo accidentado como se gestionó nuestra Iglesia venezolana, es razonable que los obispos confiesen la fragilidad de la estructura de la institución eclesial a causa de, cito, y esto ya es del concilio plenario, a causa de una práctica pastoral centrada fundamentalmente en los ministros ordenados, hecho que ha contribuido a que los venezolanos perciban a la Iglesia como si estuviese conformada solamente por obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Ello es causa de que los laicos difícilmente asuman su responsabilidad aceptando la misión que les toca. Fin de la cita. Pero ya vemos de dónde viene. O sea, eso no es un acaso, no es que el laico quiera hacer así. Es que le dijeron a usted de cosas de fe no habla, usted no sabe de eso. O sea, usted es un ignorante, ¿no? O sea, y con eso se ha crecido por varios años. Todo el siglo XVIII, XIX y el siglo XX también, aunque se hayan abolido las sinodales, fue así. Este hecho denunciado en el concilio se confirma también en el propio concilio. En efecto, en su interior observamos una tensión en la que aparecen dos visiones. Por un lado está el deseo de una jerarquía que busca entenderse en camino con todo el pueblo cristiano. Cito, la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios cuya novedad se define por su íntima relación con Cristo y su proyecto, el reino, para que el pueblo de Dios realice su ser sacramental y su misión evangelizadora, le ha dado un ministerio pastoral. Pero por otro lado, está la afirmación de una jerarquía que cierra filas sobre sí misma. Es decir, una persistencia en decir que los obispos, religiosos y sacerdotes son los que deben conducir a la Iglesia. Es mínimo, pero aparece en algunas partes del documento. Entre los propios obispos reconocen la necesidad de un mayor trabajo colaborativo en vista de la misión. Sin ello, no es posible un auténtico trabajo misionero. Es por ello que una tarea constante del obispo es integrar y ponerse a caminar con todos sin excluir a ninguno, creando para ello espacios eclesiales para todo el pueblo de Dios. Hay una fragilidad en la pastoral de conjunto, reconocen los miembros que asistieron al concilio plenario. En efecto, existe una idea generalizada de que la pastoral de conjunto se restringe a la elaboración de un cronograma diocesano de actividades, o bien es entendida como un conjunto de pastorales que, aunque estén presentes en la diócesis o parroquias, no tienen ningún tipo de unidad ni relación entre sí. Esto es lo que dice el concilio plenario. La pastoral de conjunto promueve un trabajo solidario intra e interdiocesano, lo cual supone un mirar más allá de los límites que le imponen las regulaciones de la acción pastoral.
Solo puede haber una pastoral de conjunto cuando hay visiones y análisis compartidos, diseño e implementación conjunta de estrategias y una auténtica preocupación por el bien de todos. Cuando esto no acontece, se empobrece la iglesia y todo tiende a centrarse en manos de uno solo. Cito, existen presbíteros, dice el concilio, que por su formación y mentalidad se sienten los únicos responsables y capacitados para desarrollar la actividad pastoral. En consecuencia, dan pocas oportunidades de participación a otros miembros del pueblo de Dios y se aíslan, empobreciendo la iglesia y la comunidad. Fin de la cita. La sinodalidad pasa por cambios estructurales necesarios para fomentar ambientes comunitarios en los que sea posible que comunidad y presbítero se apoyen mutuamente. Lamentablemente seguimos con la idea que la vocación presbiteral pertenece a una persona, cuando realmente es dada a una comunidad. Seguimos con la idea que el presbítero es el dueño de su feudo parroquial, cuando realmente es un cristiano más que tiene la responsabilidad de mantener la unidad de la comunidad. Seguimos con la idea que los presbíteros diocesanos están llamados a vivir de forma aislada, cuando lo ideal sería que se formara pequeñas comunidades en las que compartieran su vida cotidiana y su crecimiento en la fe. La sinodalidad nos llama a tomar conciencia de que, cito, toda la iglesia como pueblo de Dios es un pueblo de servidores, donde se realiza el plan de Dios desde su modo propio de servir, que es evangelizar. Fin de la cita. Este está en el documento de comunión del Concilio Plenario. El documento del Concilio Plenario o los documentos del Concilio Plenario son conscientes de la dificultad en el clero del trabajo en equipo. Por eso no hesitan en señalarlo como un punto débil. Cito, el aislamiento y la falta de acompañamiento sigue siendo un problema para algunos presbíteros, debido, entre otras causas, a la gran escasez y dispersión del clero, a una forma demasiado individualista que no los prepara para una vida comunitaria y un trabajo en equipo. Fin de la cita. En efecto, los miembros asistentes al concilio coinciden que, cito, hay una escasa dimensión misionera de la formación en los seminarios, casas de formación y en organizaciones diocesanas y grupos apostólicos. Fin de la cita. Y allí, que el mismo concilio vea como iluminador que los ministros del pueblo de Dios vivan la espiritualidad típica del ministerio diocesano a modo de una incardinación no individual, sino en comunión con el obispo y el presbítero y en solidaridad con toda la iglesia. Así como hay aspectos en los que hay que crecer, hay aspectos que debemos celebrar. Debemos reconocer con la alegría, por ejemplo, que los vicariatos, donde hay indígenas en Venezuela, el compromiso evangélico ha sido y sigue siendo innovador y ha beneficiado al evangelizador y al evangelizado, siendo que muchas veces estos roles resultan intercambiables. La comunidad eclesial indígena ha crecido en madurez. Se observa una integración e identificación de los obispos con su misión. Hay vocaciones presbiterales indígenas. Gracias. Y últimamente se destaca la experiencia reciente de diáconos indígenas que anuncian el evangelio a sus propias culturas y en sus mismas lenguas. Como aquí en el ITER, en Cristología este año, pues teníamos a alguien de una tribu indígena, no sé si era Guayú, no realmente no sé, salesiano. Bueno, el muchacho excepcional, o sea, exámenes muy buenos, muy buenas notas, ¿no? Y eso a uno le alegra ver, o sea, que hay un clero o que hay unos seminaristas, pues, que apuestan por una iglesia comunión, o sea, y que ellos trabajan desde su convencimiento cultural y desde la fe que han recibido. No cabe duda que el documento, por el mismo método en que se dio su gestación, está cargado de signos de sinodalidad. El hecho que la institución eclesial reconozca que se siente desbordada, más que la muestra de una fragilidad, es una muestra de su deseo de trabajar conjuntamente con los cristianos que viven su fe en la cotidianidad. Cuando los obispos confiesan que sienten limitaciones para actualizar su presencia y acción entre los jóvenes, eso lo dicen en los documentos del concilio, reconocen que necesitan de ellos,
decir, de los jóvenes. Reconocen que necesita de quienes se acerquen a ellos. Reconocen que sin el pueblo de Dios, ellos están incompletos. Reconocen que su caminar está herido cuando los jóvenes no forman parte de su vida. Estamos en la misma barca y nos necesitamos unos a otros. Para terminar, el releer el concilio plenario como comunidad que crece. El conciliario de Venezuela presenta una radiografía de la situación eclesial de la iglesia venezolana a inicios del siglo XX. Bien es cierto que hay situaciones que han cambiado. Por eso es preciso releer nuevamente el concilio plenario. Pero ¿para qué releer un documento que en muchos pasajes resulta ya sobrepasado? Porque si bien necesitamos hoy nuevos análisis de la vida eclesial, es preciso evaluar el camino avanzado en estos últimos años para reconocer en cuáles aspectos se han avanzado y en cuáles no. La relectura debe estar acompañada de un estudio teológico que permita ir individuando el lenguaje descriptivo y propositivo del concilio, de los documentos del concilio, aquellos ejes que pueden ser desarrollados analíticamente en vistas de tener elementos que permitan discernir el alcance del compromiso sinodal entre los actores eclesiales. Como bien dice Pedro Tigo, los miembros asistentes al concilio hablaron desde el corazón, pero debido a la escasez de tiempo faltó el análisis teológico necesario que garantice la perdurabilidad, lo dicho. Caso contrario, se corre el riesgo que se abandonen tan importantes documentos bajo la excusa de que el entorno ha cambiado. El análisis teológico destacaría lo esencial que fue dicho. No se trata de hacer un esfuerzo ahistórico, sino de ver cómo el de la misma historia y vida de las personas emergen convicciones de fe que siguen estando presentes en la vida de los cristianos venezolanos y que se manifiestan en circunstancias nuevas. Los avances del concilio no se pueden evaluar según criterios técnicos, es decir, no se trata de describir logros estructurales en el seno de la vida eclesial venezolana. Me parece, por ello, importante una lectura diacrónica que ve el desarrollo de los procesos de crecimiento en la fe. Este estudio debe destacar cómo la institución eclesiástica ha ido creciendo con la fe del pueblo, y cómo el pueblo ha ido sintiendo más suyo el credo que convive y comparte con ellos en los sectores, sobre todo populares. Aquello que en un momento fue criticado, juzgado como negativo, puede que sea visto con otros ojos, motivo por el cual es posible ir identificando una iglesia que crece y que se pone en camino. Un ejercicio de lectura diacrónica, en este ejercicio de lectura diacrónica quisiera hacer referencia a lo que a mi parecer se ha convertido en un ejercicio sinodal concreto y que podríamos decir que es fruto también del concilio plenario. Me refiero a la historia del ITER. En sus inicios, los fundadores del ITER tuvieron una intuición que quisieron plasmarla en un pensum que lleva más de 40 años estructurado. Sus inicios fueron marcados por encuentros en los que se encuentran religiosos, teólogos de distintas congregaciones religiosas. Allí estuvieron Juan Pablo Perón, Pedro Luciano Rico, Nicolás Bermúdez, Carlos Bazarra, Arturo Sosa, Eduardo Ortiz y otros que luego se fueron sumando al proyecto. El inicio estuvo marcado más por el disenso que por el consenso. Pero lo bonito fue que a pesar de las distintas posturas y los desencuentros, nunca dejaron de trabajar y de hablar. Bueno, ya no lo digo porque si no, el ITER, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues bueno, ha habido un diálogo con la Conferencia Episcopal Venezolana y ha habido una integración del ITER, de la CONVER y de la Conferencia Episcopal Venezolana, que la Conferencia Episcopal Venezolana no, que la ha hecho una institución como que ya hecha y finalizada. Pues no, ahora nos toca y seguimos caminando todos juntos. Sí, de hecho, recientemente tuvimos una reunión aquí en el ITER con la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana y en la reunión pudimos tener en cuenta ambos, conferencia e ITER, bueno, de que de que hay pasos que hay que dar juntos y de que debemos crecer juntos. La cosa no está hecha, la cosa se está haciendo, pero se está haciendo en este caminar juntos. Por eso, de lo vivido hasta ahora, puedo decir que caminar juntos no es fácil, pero vale la pena. Me alegra poder decirles a ustedes, estudiantes del ITER,
están siendo protagonistas, junto con sus profesores, de un acontecimiento sinodal que difícilmente podría ser imaginado o soñado en 1979, cuando empezó el ITE, cuando en los sótanos de la iglesia de Chiquinquirá se ponía a prueba un proyecto llamado ITE. Por eso, felicitaciones a ustedes y ánimo en este camino. Muchas gracias. Agradecemos al padre Toñín pues, por estas pinceladas sobre la realidad de la sinodalidad en el contexto venezolano, desde su perspectiva histórica, desde la realidad del concilio plenario venezolano y desde el detalle. Vamos a tomarnos una pausa de unos 15 minutos y vamos a seguir luego con la segunda ponencia que va a tener el padre Pedro Trigo, después de la cual abriremos un espacio para el planteamiento de preguntas, inquietudes y que pueda haber pues, también un diálogo que nos permita completar de alguna manera o profundizar en lo que muchas gracias. Son las 10:08, vamos a poner a las 10:25. 10:25 nos encontramos de nuevo. Está abierta la cantina del Inter. Pueden